Crecer en Medellín en los 80s era un constante encuentro entre esas historias fantásticas que parecían sacadas de las películas que veíamos en un Betamax allá en la casa de los pudientes del barrio. ¿Cuál? ¿Cuál barrio? El barrio Florencia, ese que queda ahí en el noroccidente de Medellín, en los límites con Bello. Pero, a pesar de ser una niñez llena de eso que parecía de película, era bastante tranquila. Quizás por la familia, los amigos y los vecinos, muy cercanos todos. Yo recuerdo con especial cariño a don José Luis, el papá de Chocolo y Elizabeth, donde don José Luis todos los diciembres se armaba una caminata hasta San Félix, ahí donde ahora se tiran en parapente, ahí. Íbamos a buscar musgo, helechos, piñas de pino, todo esto para ponerle a un pesebre que ellos armaban en la sala de su casa y a la que íbamos todos los pelados de la cuadra. Pero esa es una historia para otro momento. De esa cuadra hay muchas historias, muchos personajes y recuerdos. Algunos bonitos, unos felices, fantásticos, tristes, algunos muy dolorosos, demasiado dolorosos. Y realmente hay unos que son muy fuertes. Uno a esa edad cree que lo más doloroso en la vida es un raspón en la rodilla, los codos o las nalgas cuando se caía a la vuelta. Así le llamamos todavía a una cuadra que queda justo a la vuelta, donde montábamos en carro de rodillos, en patines y bicicletas. E incluso nos jugábamos una que otra recochita de futbolito. Ahora que me acuerdo, se hacían unos partidos en el mes de septiembre y en diciembre entre casados y solteros, se hacía sancocho en leña, pero volviendo a lo doloroso, uno creía que esos aporreones por necio o las pelas que le daban a uno en la casa por estar gamineando, por no hacer las tareas o a veces por no tomarse la sopa, esos creía uno que eran las cosas que más dolían en la vida. Pero estábamos muy lejos de conocer lo que realmente es el dolor, ese que se te incrusta en el alma, que te duele, no en lo físico, ese que se te lleva un pedazo tuyo, ese que esa noche de octubre algunos conocimos por primera vez. Como todo barrio de Medellín, como cada cuadra, manzana o bloque en otras regiones de Colombia, Florencia, en especial la 113, tenía sus personajes particulares, con apodos y singularidades. Estaban, por ejemplo, Flechas, Gallumba, Banano, Los Maciguatos, Pepalfa, entre otros tantos más. Esa cuadra es una principal, por ahí han pasado históricamente varias rutas de buses y ha sido una calle muy transitada. A pesar de eso, era una cuadra, como hasta finales de los 90s, en la que se podían hacer juegos de la calle. Se jugaban partidos de futbolito, se armaban parches para jugar parqués, remis, dominó en las aceras de algunas de esas casas. Como muchos barrios de Medellín de esa época, también había un combo. Los llamados pillos, así se les decía en ese entonces, que eran una especie de héroes de dudosa reputación entre algunos niños y adolescentes del barrio, porque estos muchachos despertaban cierta admiración. Vestían a la moda, tenían moto, nunca estaban pelados y a pesar de ser consumidores de sustancias alucinógenas y de lo otro que hacían, eran, curiosamente, respetados por las señoras del barrio y ellos, a su vez, muy respetuosos y generosos con ellas. Algunos eran sus tías, sus mamás o sus abuelas. Uno como niño se deja deslumbrar por muchas cosas, pero lo que nos pasó esa noche nos quitó a muchos la ilusión de ser como Rocky, Alfredo, los mellizos o Pifia, a los que apodaban por su forma de actuar como los magníficos, haciendo alusión a la famosa serie de TV. Para esa época, Medellín se había convertido en un fortín de varias organizaciones armadas que querían tener el control de la ciudad. Una de ellas, los paramilitares bajo el mando de Don Berna, que iban visitando barrios y combos para reclutar a los pillos de esas zonas
Y si no estaban con ellos, luego, en operaciones militares como las de aquellas películas de Betamax, pasaban a asesinarlos. Una de esas incursiones tuvo lugar ahí, en esa cuadra de la que tanto les he hablado, donde, como era de costumbre, había un grupo de personas jugando a las cartas en la acera de una de las casas, mientras los niños de la cuadra jugaban escondidijo y otras personas del barrio se tomaban una cerveza o una gaseosa en la tienda de la cuadra, el famoso granero antillano. Eran más o menos las 8:30 de la noche cuando repentinamente de varios carros, unas Nissan Patrol como las que usaba la policía en esa época, pero negras y beige, se bajaron una cantidad de hombres armados y vestidos con prendas militares que hacían pensar en una de las famosas batidas que tenían lugar por ese tiempo, pero no, sin mediar palabra, comenzaron a disparar a todo lo que se moviera y a 4 lugares específicos: el granero antillano, la casa de doña Fabiola, la casa de Colega, un señor muy conocido del barrio, y a la casa de don Hugo y doña Marina, donde estaban jugando remis. El ataque duró entre unos 10 a 15 minutos, donde no cesaron las detonaciones de disparos de ametralladoras, mini Uzi, pistolas 9 milímetros y granadas de fragmentación que tiraron a las casas mencionadas. Era un caos aterrador. Todas las personas que estaban en ese momento en la cuadra no sabían hacia dónde correr. Al terminar la balacera, lo único que se escuchaba en el barrio eran llantos, gritos y lamentaciones. Seis personas perdieron la vida en ese ataque armado. De las 6, ninguno hacía parte de a quienes fueron a buscar. Ninguno era de los magníficos, aunque algunos de ellos estaban ahí en ese momento. En el antillano murió don José, el tendero, y Juan Carlos Dávila, el coste, quien después de prestar su servicio militar en la 4ª Brigada, salió sin dinero, sin cómo devolverse a su tierra en Córdoba, y estaba alojado en la casa de la mamá de uno de sus compañeros en el ejército, mientras recogía el dinero para devolverse a su casa. El coste vivía en la casa de don Hugo y doña Marina. Ahí, en esa casa, justo al lado de la puerta, quedó el cuerpo sin vida de John Mario, un joven de 18 años que estaba en silla de ruedas por heridas que, paradójicamente, una fuerza del Estado llamada DOC, Departamento de Orden Ciudadano del municipio de Bello, le había causado. Lulo, ese era su apodo, estaba jugando cartas con algunos vecinos del barrio cuando se desató la balacera. No alcanzó a refugiarse en su propia casa. Las balas lo alcanzaron y acabaron con su vida. En la sala de su casa quedó como recordatorio de esa noche un cuadro del corazón de Jesús que también fue alcanzado por las balas. Lulo, un amante de la música latinoamericana, tocaba la flauta y los vientos. 2 horas más tarde, pasadas las 10 de la noche, llegaron las autoridades al lugar. 2 horas, a pesar de estar a 3 cuadras del batallón militar del barrio Santander y a 5 cuadras de la escuela de carabineros Carlos Holguín. 2 horas demoraron, entre el llanto y el caos y el temor de la gente que llegó a novelerear. Cuando todo pasó, se destacan 3 figuras. Ana, quien lava la sangre del cuerpo de su hermano y lo cubre con una sábana blanca que ha sacado de su casa. Juan, quien apenas está llegando de un concierto de punk y no sabe lo que pasa, no sabe por qué afuera de su casa, la de don Hugo y doña Marina, está lleno de policías. Y la tercera imagen, la de un niño que sostiene en su mano una flauta, que no entiende cómo, después de estar haciendo el conteo para que sus amigos se escondieran, está ahora frente a la ventana rota viendo a su hermana llorar sobre el cuerpo de su hermano, viendo su cuadra, su entorno, más oscuro de lo normal. No comprende por qué la silla de ruedas está patas arriba, por qué nadie lo abraza. No entiende por qué su hermano Lulo, el que tantas veces lo llevó a Confama, el que andaba por la casa con los calzoncillos en la cabeza antes de bañarse, ya no estaría más. Hasta ese momento, lo más doloroso que había sentido era un raspón en la rodilla, pero con Lulo
se fue la mitad de la vida de una madre, un padre y unos hermanos, sobre todo el menor, que siempre lo recuerda y que nunca en su vida va a olvidar que esa fue la noche en la que conoció el dolor, que nunca olvidará aquel momento en el que la vida le enseñó cómo se siente ese verdadero dolor.